Perdón, disculpe la interrupción. Vamos a dar la bienvenida a la doctora Rosa Mavila, congresista de la República. ¿Qué tal? Señor congresista Manuel Dangmeguo Aguirre, presidente de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado. Querido amigo, doctor José Ugaz Sánchez Moreno, presidente de Transparencia Internacional, quien nos enorgullece a todos los peruanos por haber adquirido ese estatus en el ámbito supranacional. Doctora Ana María Alarcón Delgado, gerente de Asesoría Jurídica de la Contraloría General de la República, señores representantes de la OCE, de la Escuela Mayor de Gestión Municipal, del Grupo de Trabajo contra la Corrupción, entre otros. Estimados compatriotas, esta mañana se me encargó tratar el tema de partidos políticos, fiscalización y control. Y al intentar prepararlo, qué duda cabe que enfrenté serios problemas, porque una cosa es hablar desde la academia, desde el ámbito del enjuiciamiento analítico y crítico, y otra cosa es hablar directamente desde los actores políticos que trabajamos en la brega cotidiana del devenir político y social. La fiscalización, por ejemplo, de los gastos de los partidos políticos es un tema central en materia de control y es parte sustancial de la regulación jurídica de los partidos políticos. Pero para hablar temas genéricos que sirven de introducción fundamental al tema de los partidos políticos y el problema de la corrupción, evidentemente tenemos que partir por el reconocimiento de la estructura actual del sistema de partidos, de su fraccionamiento, de su debilidad, de ese tratamiento normativo que empezó en el ordenamiento constitucional originario, exigiendo el 1% de votación para poder formar una agrupación política, que se fue incrementando progresivamente al 3%, que está ahora en el 5% y hasta hay algunas posiciones que plantean adicionarlo al 7% de votos sufragados en las últimas elecciones políticas y que evidentemente hacen inviable la posibilidad de la inscripción de nuevos partidos políticos y que, para decirlo en palabras concretas y molientes, significan que en el ámbito legal los partidos realmente existentes sean aquellos que provienen de la inscripción del 1%, que son los partidos vinculados a la derecha política en el país. Estoy hablando principalmente del Partido Aprista Peruano, del Partido Fujimorista, ¿no es cierto?, del Partido Popular Cristiano, y que inviabilizan la posibilidad de inscripción de lo que serían las agrupaciones políticas, algunas del centro y evidentemente también las de la izquierda. Y por eso esta alta talla para la inscripción es un problema que tiene que ver también con problemática de transparencia, de legitimidad, de, por ejemplo, existencia de partidos vientre de alquiler, no solo en el ámbito nacional, sino en el ámbito regional y local, que de alguna manera convierten en clientela la posibilidad de la legalización, de la formalización de las estructuras políticas partidarias. Pero sin duda el fenómeno de la hora, que no es precisamente un fenómeno progresivo, sino involutivo a nuestro juicio, es el alto grado de incremento de organizaciones políticas, llamadas así por la Constitución, para diferenciarlas de los partidos, de organizaciones políticas regionales o locales, ¿no?, que si bien no tienen el absoluto estatus de un partido, evidentemente tienen menos control, no solo en el ámbito financiero, también en el ámbito de la fiscalización y del control, que el que tienen las organizaciones políticas partidarias. Y no es casualidad, queridos compatriotas, que en las últimas coyunturas, justamente en este ámbito, no solo voy a citar Chimbote, estoy ahora, como saben, en otros ámbitos de investigación, pero en la selva, en Ucayali, en Amazonas, en el norte, ¿no? Curiosamente, las redes regionales de corrupción tienen que ver con la inexistencia de órganos de control
realmente eficaces. Con todo respeto por la representación de la Contraloría, pero en mi percepción, por ejemplo, la fiscalización de los delitos de malversación, prevaricato, peculado en los ámbitos regionales y locales ha sido francamente deficitario. Y ojalá se pongan, como diríamos en lenguaje coloquial, las pilas, ahora que ha brotado tanto la pus en los ámbitos regionales, pero es un hecho que no hay control en esos ámbitos de gobernabilidad. Otro tema que simplemente lo estoy tocando muy de soslayo es el tema de la desvalorización de la política en general, de la política con mayúsculas, de la política al servicio del interés público, de la política que combina ética con propuestas de gobernabilidad, de la política que no solo mira a alternativas, por ejemplo, a año y medio de recambio y de transición, de corte electoral y de desgaste gubernamental, sino que está apostando al país hacia los 200 años, que está mirando siempre propuestas hacia el largo, mediano y corto plazo, lo que sin embargo no nos lleva a la identificación con actores políticos de los que discrepamos, pero tampoco nos lleva a asumir una política solo y exclusivamente de desgaste que no toma en cuenta la necesidad de la salud de la viabilidad del proceso político peruano. Y en este contexto hay un nuevo elemento que sí es necesario tomar en cuenta en eventos como este: la política como escenario de legitimidad del dinero sucio, la política como escenario de legitimidad de lavado de activos. No quiero decir así tan burdamente que dinero obtenido del delito doloso o de la droga pasa directamente a la política, pero, por ejemplo, escenarios como las asociaciones de fondos privados en la inversión pública que no se fiscalizan debidamente puede ser un escenario de vulnerabilidad para el lavado de activos. Recientemente he estado investigando cuál es el origen de grandes fortunas regionales, nacionales y patrimoniales. ¿Cuál es ese origen si se vincula solo a la narcopolítica o solo al delito doloso perpetrado en determinadas condiciones en que no hay posibilidades reales de control del poder económico y también del poder económico que se traslada vía intermediación directa o vía intermediaciones indirectas al poder político? Y es curioso cuando investigamos, por ejemplo, grupos familiares vinculados a actividades ilícitas que quieren ahora aparecer como autoridades regionales, quieren de alguna manera adecentar su presencia en el escenario político nacional. Cuando, por ejemplo, intentamos investigar cuáles son las fuentes originales de los ingresos de algunos líderes políticos en el ámbito nacional, regional y local, la pregunta que tal vez nos debemos hacer es: ¿cómo empezó este hombre patrimonialmente poderoso que tiene protagonismo político? Y encontramos, y voy a decir solo grosso modo, que hay actividades vinculadas a pollerías, tragamonedas, prostíbulos, minería ilegal, que generalmente, en muchos casos que empezamos a investigar, son puntos de partida para después intentar asumir la representación política regional, local y, por qué no decirlo, mirar a una perspectiva nacional. Y esto se combina con una práctica que justamente envilece la política, que tiene que ver con la institucionalización del clientelaje. Candidatos que reparten refrigeradoras, que reparten 500 soles, 100 soles, que reparten artefactos, y lo hacen públicamente y lo declaran sin ninguna posición vergonzante y atrás evidentemente de tanto poder patrimonial en un país pobre como el nuestro. Quien reparte plata a diestra y siniestra, sobre todo en ámbitos del Perú profundo, presumiblemente tiene dinero no muy lícito, dinero sucio, dinero procedente del delito. Y este es un reto para la actividad anticorrupción en el Perú de hoy. Y por eso nosotros pensamos que ese es un ámbito, el origen patrimonial de algunos poderes políticos en el ámbito sobre todo regional y en algunos nacional. Otro escenario tiene que ver con la presencia de los lobbies en la actividad política. Presencia de los lobbies que se expresa a través directa de grandes empresas, candidatos al servicio de poder económico, algunas agrupaciones políticas, no tengo por qué describirlas, se conoce en el Congreso de la República
quiénes más o menos están al servicio de quién, lobbies vinculados a determinados ámbitos de producción, azucareras, mineras, lobbies orgánicos permanentes o lobbies coyunturales, venta de votos para algunas votaciones de leyes o ya permanente estatus o proyectos de ley que se trabajan de un modo más o menos orgánico y obsecuente en algunos ámbitos. O oposición a proyectos de ley, la constante oposición, por ejemplo, a la ley de alimentos orgánicos peruanos, andinos, a los programas de la Chacra La Olla, probablemente pudiera tener detrás intereses de transgénicos o de farmacéuticas o de personas jurídicas vinculadas. La existencia, además, de otras modalidades de corrupción y mecanismos de corrupción, ya de menor cuantía, pero que existen. Cobros indebidos a trabajadores, asedio sexual a personal dependiente, nepotismos indirectos que existen. Y en ese escenario, la actuación del Consejo de Ética del Congreso de la República, en algunos casos muy firme, en otros, a mi juicio, muy blanda, como en algunos casos vinculados a actividades que indirectamente dicen relación con la práctica del narcotráfico o del lavado de activos. Y entonces, después de esta mirada tan rápida de lo que puede ser la corrupción en el escenario de la política y los vínculos con actividades ilícitas de otra naturaleza, quisiera simplemente pasar también muy rápido sobre lo que son las actividades de control. El año pasado en el Congreso de la República hubo un debate interesante. La auditoría del Congreso de la República debe ser dirigida por el propio Congreso de la República o debe estar constituida por un ente autónomo. Yo no me atrevería a decir, con todo respeto, que dependiera de la Contraloría General de la República, porque tengo el balance que la transferencia de los órganos de auditoría de las reparticiones públicas del Estado en general a los órganos dependientes de la Contraloría no ha significado necesariamente un salto cualitativo en materia de control. Pero el debate sigue siendo abierto, ¿no? ¿El órgano de control del Congreso debe ser interno o debe ser externo? Y si es externo, ¿cuál debería ser su naturaleza? La existencia también de comisiones investigadoras, ¿no? En el Congreso, como sabemos, hay excelentes comisiones investigadoras, la Comisión ANCAS, por citar solo una de ellas, la comisión al señor Belaún del Ocio, que está en actividad, acaba de regresar, entiendo, de investigar en el Cusco mecanismos de presunta corrupción en la red ilícita del señor Belaún del Ocio. Pero también está el balance de la Comisión de Acusaciones Constitucionales. La semana pasada, la Comisión de Acusaciones Constitucionales trasladó a la Comisión Permanente una propuesta de archivamiento de casos. En esa propuesta de archivamiento de casos se consideraba, si la memoria no me es infiel, 2 archivamientos de presuntas responsabilidades denunciadas contra el fiscal supremo, el señor Peláez Bardales. Y también se planteaba la propuesta de archivamiento de la responsabilidad que había sido trasladada respecto del congresista Gagó. Fuimos el congresista Mesías y quien habla, quienes sustentamos la necesidad de que la Comisión de Acusaciones Constitucionales explicara ante la Comisión Permanente, que en este caso representa al Congreso de la República, cuál es la argumentatividad, sobre qué medios de prueba, cuál es la valoración fáctica y legal en la que se sustentan esas solicitudes de archivamiento. Porque entendemos que la Comisión Permanente no es una mesa de partes, ¿no es cierto? Tiene un archivamiento, sobre todo aquel que ha sido fiscalizado en el ámbito público, sobre todo aquellos casos que tienen naturaleza emblemática, tienen que ser debidamente justificados ante la representación nacional, porque de alguna manera de por medio está el hecho, lo citaré, esa imagen que a mí me disgusta mucho, o esa figura de si los otorongos, otorongo no come otorongo, ¿no? Nosotros somos unos otorongos y otorongas que sí queremos comer a otorongos y otorongas que tengan responsabilidad política, económica o funcional, porque hemos apostado por el cambio en el país y parte del cambio sustantivo en el país, qué duda cabe que es la lucha anticorrupción.
¿Qué hacer? ¿Qué hacer? El balance del cómo está el control en el Congreso, como verán, es un control más o menos ambivalente. En algunos casos funciona, en otros no, y seguramente hay que construir un movimiento desde abajo a la hora de recomponer el escenario existente en el Congreso de la República después de la transición política, para tener bien clara levantada la bandera anticorrupción, para que el balance de los congresistas no sea simplemente un balance mediático, sino para que en todo caso haya una consecuencia de naturaleza legal, pragmática, como producto del balance probado de conductas impropias o, peor aún, de conductas de naturaleza delictiva. ¿Qué hacer? En el Congreso han habido algunos avances. Quien les habla es la vicepresidenta de la Comisión de Constitución, y debo expresarles que, por ejemplo, en esta comisión hemos aprobado ya la propuesta que viene de fuente colombiana, que es la llamada propuesta de la silla vacía. Como probablemente conocen ustedes, queridos conciudadanos, esa propuesta viene de fuente colombiana, pero estaba asociada más a la práctica de los paramilitares en ese vecino país. Pero la propuesta que ha aprobado el Congreso de la República está asociada a congresistas exclusivamente, no a presidentes de gobiernos regionales y locales, y es justamente, estamos elaborando un proyecto de ley para hacer silla vacía también en gobiernos regionales y locales. ¿Qué plantean? Que si una autoridad política elegida por determinada agrupación se le sentencia de modo firme en resolución que ya no puede ser impugnada como autor de delito vinculado a la corrupción y como autor de delitos graves como narcotráfico, secuestro, extorsión, terrorismo, ese congresista deja de ejercer la función. Pero no solo deja de ejercer la función y es destituido automáticamente tras el fallo, sino que la agrupación política a la que representa no podrá sustituirlo por su accesitario, y por eso es pedagógico el nomen iuris del proyecto. La silla queda pues vacía, ¿no? Y ese fue un debate interesante en que debo reconocer que la agrupación fujimorista incluso votó a favor. Sin embargo, hay un debate más de fondo. En la investigación reciente que estamos haciendo, la lista que el señor Urresti envió al doctor Gerardo Tábara de candidatos procesados por delitos dolosos, y no solo por omisión de asistencia familiar, sino por asesinato, peculado, todo tipo de delitos, y que duda cabe por tráfico de drogas, lavado de activos, entre otros, eran muchísimos, muchísimos. Y entonces aquí tenemos un problema de fondo a ser parte del debate público a nivel nacional. El Tribunal Supremo Español no admite, por el fallo ejecutoriado de esa instancia que tiene gran legitimidad en el ámbito jurídico supranacional, no admite la candidatura de procesados por delito grave en ese país. Y a mí me parece que esto es evidentemente importante. Me van a decir probablemente quienes tienen puntos de vista discordantes que esto va contra el principio de inocencia, etcétera, etcétera. Pero por el otro lado, en el balancing, ¿no es cierto?, en el balanceo del raciocinio de que queremos una república superior, una república transparente, obviamente procesados por delitos graves. Yo debo decir, por ejemplo, un solo ejemplo, que antes de las últimas elecciones municipales, en Ayacucho, de donde yo procedo, salió un volante que era un acuerdo de todas las agrupaciones políticas que decían que 2 de los candidatos que postulaban eran narcocandidatos, ¿no? Y sé también que el jurado electoral departamental cuestionó la participación de uno de ellos, el que sin embargo apeló al jurado nacional, y en esta instancia le permitieron participar, y es el que ha salido elegido presidente del gobierno regional. Si investigamos el poder patrimonial de esta autoridad política, es dueño de una cantidad impresionante de juegos de azar, ¿no es cierto?, y otras actividades de naturaleza patrimonial, solvente, es un millonario, ¿no? Pero, la pregunta es,
personas vinculadas a delitos dolosos como lavado de activos, enriquecimiento ilícito, peculado, extorsiones, homicidios, ¿no es cierto?, pueden candidatear aunque estén siendo procesados sin haber sido condenados. Llámenme radical. Mi respuesta es sí. Probablemente en delitos leves, ¿no es cierto?, se pueda permitir que candidateen. Pero en delitos graves, que ponen de por medio la legitimidad de la política y la estabilidad de la transparencia y del estatus anticorrupción del país, yo creo que ese es un tema que debe ser debatido y debe ser discutido. Hay otra propuesta que tiene que ver con las declaraciones juradas. De hecho, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones lo viene sosteniendo sistemáticamente y con él creo que debería construirse una alianza estratégica e institucional de los congresistas que estamos por ese proyecto. ¿Qué significa? Muchos candidatos han hecho solo declaración jurada al candidatear y algunos, porque es opcional, si uno hace o no su declaración jurada patrimonial, ni siquiera la han hecho. Nosotros sostenemos que debe hacerse declaración jurada previa, concurrente y posterior, y que debe haber un órgano que esté fiscalizando si los congresistas nos enriquecemos, ¿no es cierto?, y entramos y salimos igual que hemos entrado al Congreso de la República. Y entonces aquí hay un tema, pues, de si hay un seguimiento patrimonial al estatus de congresista. Y eso tiene que ver con declaraciones juradas, que son juradas, pues, porque si se miente, se incurre en delito de falso testimonio. Hay una tercera propuesta que tiene que ver con la propuesta de ventanilla única. ¿Qué es esto? ¿Cómo ventanilla única, no? Parece extraño, ¿no? Pero Gerardo Tábara, el representante de Transparencia, nos lo explica muy pedagógicamente. Todos sabemos lo que es Infocor, ¿no? No sé si usted, yo sí, alguna vez he caído en riesgo de entrar en Infocor, porque soy pobre, pues. A veces se le pasa a uno el plazo de pago y los bancos, sobre todo, no le perdonan un día. Y uno tiene que pasar 6 meses para que le quiten esa mancha, ¿no es cierto? Bueno, es algo así, pero aplicado a temas anticorrupción. ¿Cómo así? Es un registro donde a personas a las que se le ha tocado la campana de presunción de conductas irregulares, se le va registrando todo lo que va saliendo mediáticamente y por supuesto jurídicamente, en la vía de antecedentes, en la vía del INPE, en la vía de información mediática, en la vía de denuncias, de modo tal que a la hora de que un partido tenga que elegir a sus candidatos, no puede haber más el pretexto de decir, no, la elección fue muy rápida, no teníamos los suficientes elementos de juicio, etcétera, etcétera. Porque la idea es que si eso financiara eficazmente, aplastando un botón, ahora que estamos en el mundo del desarrollo científico y tecnológico, pudiera saber toda la historia de Manuel Dahmer, que sigue siendo tan pobre como yo, o la mía propia, pero hay algunos que tienen aparentemente signos exteriores de riqueza, ¿no es cierto? Y entonces sí, pues, en esta especie de ventanilla, ¿no?, en esta especie de ventanilla única, que tiene detrás un seguimiento de control patrimonial y legal permanente a los políticos, hay, que duda cabe, una apuesta de transparencia. Están también las comisiones investigadoras periódicas, hay que levantar casos emblemáticos, ¿no?, para que la gente sepa a qué atenerse, para fortalecer las veedurías ciudadanas, hay que hacer que se respete la normatividad latinoamericana contra la corrupción, que da garantías a quienes denuncian hechos de corrupción, sobre todo para permanecer en su centro de trabajo. Hay que prohibir la participación de candidatos delincuentes, ¿no es cierto?, por delito doloso, y termino hablando algo del financiamiento de las campañas. Yo estuve en Estados Unidos con la Comisión de Ética para investigar cómo era la ética en el país del norte. Y en el país del norte distinguen muy claramente lo que es el financiamiento a los partidos políticos de lo que es el financiamiento a cada candidato. Recientemente nosotros hemos oficiado a la OMPE para que nos diga respecto de determinados actores políticos y sociales quién los ha financiado o si ellos han financiado. Y la OMPE diligente nos ha respondido que algunos sí han financiado, pero no nos ha respondido. 0
de si a ellos, quién les ha financiado. Y aparentemente me gustaría que sea lo contrario. En la OMPE no hay un registro pleno de quién financió a quién, hablando en términos personales. Y sucede que en términos electorales hay candidatos que han hecho un gasto francamente impresionante en el ámbito electoral. Hay algunos gobiernos distritales de Piura o de Amazonas o de Ucayali cuya inversión pública en gastos electorales supera 5 veces lo que van a ganar en el ejercicio de su actuación como alcalde o como regidor. Y entonces, ¿qué intereses hay ahí atrás? Tal vez hay que investigar eso. Hay algunos candidatos que nos han llenado la Lima pintándolo de un color, que todos sabemos qué color, ¿no? Entonces, han hecho escenario de un alto nivel de poder patrimonial. Y entonces, hay algunos grandes empresarios que han financiado candidatos de distintos partidos porque quieren tener vehículos de información, no se sabe hasta qué nivel de expresión de sus intereses, probablemente lobísticos en distintas agrupaciones políticas. Algunos de esos congresistas, las congresistas, han tenido la elegancia de inhibirse en algunas votaciones vinculadas, por ejemplo, a intereses mineros. Pero hay otros que con la total frescura que el caso amerita, no solo han votado, sino han defendido diligentemente esos intereses. Y entonces el tema del balance de la normatividad de lobbies en el país es un requerimiento de política anticorrupción. Los lobbies en nuestro país tenemos ley, dicen que es la mejor ley de América Latina, ya termino. Pero esa mejor ley de América Latina solo implica un registro ante la SUNARP de los lobistas, pero no hay un control real de la práctica de los lobistas en acción. Yo ahí termino, quiero agradecer a Manuel que me invitara y que me diera la oportunidad de expresar inquietudes que tienen que ver con la salud de los partidos políticos y con la promesa de la vida política peruana. Muchas gracias. Agradecemos a la señora congresista doctora Rosa Mavila por su brillante exposición sobre los partidos políticos, fiscalización y control.